Hermanos, eh, hoy quisiera, eh, vamos a terminar con Romanos 4. Comenzó nuestro hermano Raúl el martes pasado y nosotros vamos a continuar con eso. Pero antes quería decirle tres cosas antes de empezar con este estudio. La primera es que le quiero abrir mi corazón, quiero decirles que yo cuando era chico, más chico que ahora, me gustaba ver, aunque les parezca mentira, me gustaba ver algunas novelas, ¿no? He visto novelas, Mariana, El derecho de nacer y todas esas cosas, esas tardes de mi niñez. Y siempre notaba en las novelas que había algunos capítulos donde el personaje principal pasaba por algún accidente, alguna dificultad, un secuestro, dolor. Y capaz que pasaban 2, 3, 4, 5 capítulos, 5 días de angustia, de tristeza, de tensión, ¿no? Y a mí cuando llegaba a eso ni ganas me daba de verla, era todo un bajón y muchas veces abandonaba en esa parte de las novelas de verlas definitivamente, porque se hacía muy pesado, mucho dolor, mucha sombra, qué sé yo. Y a veces en estos días he pensado si quizás a usted, que ha escuchado todo lo que hemos hablado hasta hoy de Romanos, creo que a usted le pudo haber llegado a pasar lo mismo. Todo lo que hemos hablado eh, te puede llegar hasta ser pesado, porque Pablo está expresando en la palabra de Dios, en este libro, un, como es algo muy duro, porque cada día, cada hermano que estaba exponiendo acá, te daba un golpe, te acertaba con algo, ¿no? Porque así es Romanos. Romanos te quiere mostrar que todo lo que vos tenés y lo que vos pensás para alcanzar la salvación no vale de nada, ¿no? Entonces Romano empieza a socavar los cimientos, los argumentos de los ateos, ¿no? Los que no tienen a Dios, que nunca escucharon el Evangelio. Y entonces Pablo le va a decir, vos sabés que no tenés excusa, porque Dios se manifestó a vos a través de toda la creación. Vos con la creación podés darte cuenta dos cosas de Dios: su eterno poder y su deidad. ¿Me entendés? Que Él es Dios y que Él es todopoderoso. Pero, por más que Dios te habló a través de su creación, vos no le alabaste a Dios, no lo buscaste, no le glorificaste, preferiste adorar a la creación antes que al Creador. Adoraste al sol, a la luna, a los hombres, a las imágenes, a cualquiera menos a mí. Y no te quisiste, ni me quisiste buscar, ni sujetarte. Entonces, no me glorificaste. Después le habla a los moralistas, a los que decían, no, pero yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo me porto bien. Bueno, vos que decís esto y haces lo otro, vos que, bueno, también ataca a todos los moralistas, a los que se creen que son buenos, a los que se creen que hacen todo bien, que no tienen ninguna falta, ningún error, y si tienen, bueno, soy humano, y ahí en eso se queda. Y Pablo, otro golpe, otro palazo. Y por último se mete con los supuestamente escogidos de Dios, los judíos, que ellos tienen que la ley es esto, yo tengo la ley, yo soy del pacto, yo soy descendiente de Abraham, yo tengo la salvación sí o sí, no importa lo que hago, yo soy escogido. Y también le das con un palo, perdónenme esta expresión, le da con todo a los judíos. Entonces, claro, hasta el día de hoy hemos visto eso, golpe tras golpes, porque eso es Romano al principio. Te quiere mostrar de todas las formas de que el hombre sin Dios está separado de él y está bajo la ira de Dios. Lo tiene a Dios enojado con él por todas estas cosas. Cuando Romanos habló un texto que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no?
Destituido es como si fuera un general, un capitán, que lo paran delante de todos sus ejércitos de soldados, adelante de todo el mundo, y le empiezan a sacar todos sus galardones, todas sus medallas, y empiezan a destituirlo. Están diciéndole delante de todos: vos ya no servís para este puesto, vos para esto ya no tenés más autoridad, vos no lo podés hacer más, ya dejás de ser un capitán, dejás de ser un general, estás destituido. ¿Sí? ¿Y en qué fuimos destituidos? Dice: por cuanto todos pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios. La respuesta a esto está en el libro de Isaías, que Isaías dice que Dios nos formó para la alabanza y gloria de su nombre. Para gloria mía los hice. ¿Qué significa eso? Que Dios nos creó a nosotros para Él, para su gloria, para que el hombre alabe a Dios, para que el hombre se regocije en Dios, para que el hombre todo lo que haga esté pensando en Dios. Para eso nos creó. El hombre se cree que, yo fui criado, ¿sabes lo que me pasa? Yo acá estoy en la tierra 60, 70 años, esto como una prueba, y después me voy al cielo. Como si todo se tratara de vos. Y Dios dice: yo no te creé a vos para vos mismo. Yo te creé para mí, para que vos me alabes, para que vos me reconozcas como Dios, para que vos estés pensando en mí, para que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Para eso te hice. Entonces, después, pecado tras pecado, que denuncia a Romanos, te dice: te hice para eso, te creé para eso, pero ahora te destituyo. No servís para eso. No lo vas a poder hacer. A mí no me vas a poder alabar, a mí no me vas a poder agradar, a mí no me vas a poder... nada. Te destituyo de mi gloria. Eso está diciendo. Y por eso el hombre, cuando está destituido de la gloria de Dios, siempre está vacío, porque no puede cumplir el propósito para lo cual fue creado. Es como una arandela, un tornillo que fue creado para algo y no es usado para eso. Entonces siempre va a andar mal, siempre le va a faltar algo, siempre va a estar desordenado y vacío, hasta que encuentra de nuevo en la gracia del Señor la solución de su vida. Porque cuando se entrega a Dios, cuando se arrepiente de sus pecados, su vida vuelve a tener un sentido. No pasa por las cosas materiales, no pasa por otra cosa que no sea la debida relación entre nosotros y Dios. Cuando vos encontrás eso, encontrás todo. Entonces, de eso se trata hasta ahora lo que hemos visto. Es un panorama muy sombrío, muy pesado, que yo me imagino que algún hermano hasta ha querido cambiar de novela, como hacía yo, porque es muy pesado. Pero ¿por qué lo soportaste hasta hoy? Porque querés a la palabra de Dios, te interesa, querés agradar a tu Dios. Bueno, después Romanos, desde el 5 en adelante, ya está hablando de la solución a todo este problema. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto. Reconozco que Pablo no hace más que socavar todo lo que pensamos. ¿Sí? El segundo punto es la doctrina. Una de las principales doctrinas que tenemos nosotros, los protestantes, los evangélicos, es que nuestra salvación es por fe, no es por obra, por las obras de la ley. No es por haber cumplido los mandamientos que yo voy a ser salvo, sino por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Que ahora lo voy a explicar mejor. Pero el evangélico te va a decir: es por fe. Y el católico te va a decir: es por obra. Porque si vos no vas a la iglesia, perdés la salvación. Si vos no haces esto, perdés la salvación. En cambio, el evangélico te va a decir: no es por obras, es por fe. El judío te va a decir: no, es por obra, tenés que cumplir la ley. Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos la doctrina de que es por fe y que no es por obra? Del libro de Romanos, del libro de Gálatas y de todo el Nuevo Testamento. El segundo punto, es parte esencial de nuestra doctrina que entendamos Romanos, porque en él nos explica claramente que nuestra salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe. Los judíos creían que eran salvos porque eran descendientes de Abraham, y se acuerda que la vez pasada le dije: si querés entender bien Romanos, léete Génesis 17,
porque habla del pacto. Los judíos se creían que ellos pertenecían al pacto y porque cumplía la ley, por eso Dios los bendijo. No, Pablo le dice en el libro de Gálatas, no tiene nada que ver. Dios le dio la promesa a Abraham 430 años antes que venga Moisés con la ley. No es así. Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a ser una gran nación, de que sus hijos iban a tenerlo a él como Dios, que de su simiente iba a nacer alguien que iba a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Esa promesa, esa gracia que Dios derramó en alguien que no la buscaba, que era Abraham, ese pacto que hizo con él fue por la gracia, no por la obra de la ley, no por la ley, sino por la gracia. ¿Sí? Ese es el segundo punto que quería dejar en claro. Y el tercer punto, que a mí me duele el corazón muchas veces, es Pablo, el apóstol Pablo. Porque quiero que entiendas en esta noche que Pablo fue el único y el primero que se paró y dijo, hey, no se puede cumplir la ley. No se puede cumplir la ley. Oigan, judíos, nadie puede cumplir la ley. Esas palabras fue una revolución total. Nunca antes vas a escuchar a nadie hablar y decir que nadie puede cumplir la ley. Ese fue Pablo. Él se jugó por esta verdad que hasta ese momento nadie se atrevió a decir. Jesucristo, hablando de la ley del corazón, dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Y después otra vez dijo, cielo y tierra pasarán, no he venido a abrogar la ley, ni una jota ni una tilde de la ley. Estaba hablando que cuando tengamos a Jesús en el corazón, esa ley iba a venir a nuestro corazón. Pero para el judío que escuchaba, decía, claro, está bien, la ley, esto, la ley, lo otro. Sin embargo, Pablo dijo, hey, no se puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Jesús lo dijo en una forma indirecta. ¿Cuándo? Cuando les dijo, bueno, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra a esa mujer. Estaba diciendo prácticamente lo mismo. Nadie puede cumplir la ley. Todos están bajo pecado. Hermanos, esto no es algo, sí, algo más que tiene Pablo. No, es la esencia de Pablo, de pararse y empezar a decir que no se puede cumplir la ley. Y no se lo decía a un gentil, se lo decía a los judíos. Hermanos, ellos sabían, el judío sincero de corazón sabía que era verdad, que ellos querían cumplir con toda la ley, con los mandamientos, pero no se podía. Mas la mayoría no eran judíos sinceros, sino hipócritas. Miren, quiero que leamos un poco en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 19. Hechos 21, 19. Dice así. Perdón, del 18. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, los millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos ni obedezcan las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Le dicen eso a Pablo,
que finja. Y Pablo lo hizo, obedeció a sus hermanos mayores. Pero ¿se imaginan su corazón? ¿Cómo esta idea empezaba a revolverle las tripas? De que por querer quedar bien con los judíos hay algo que no cerraba. Él dijo, no se puede cumplir la ley. ¡Hey, hermanos, no se puede cumplir la ley! Entonces, después de esa gran verdad, venían respuestas y preguntas a esa verdad. Nadie se ha atrevido a decir semejante cosa. Por eso no es raro que una vez en un pasaje vas a encontrar que 5 veces fue azotado por los judíos Pablo. Porque él sería duro, vos lo ves un hombre serio, un hombre que nunca te va a decir un chiste, un hombre que siempre hablando de Dios, tenía un montón de durezas. Pero también tenía eso de pararse frente a quien sea para decir lo que él creía que era la palabra de Dios. Y gracias a un hombre como él, hermanos, hoy tenemos esta luz. Todo lo que hoy, no es por la fe, no es por la gracia, no es por la obra, es por... Todo esto fue un hombre de Dios que se paró y dijo, no es así, hermano. Basta de hipocresía, basta de hacer creer que vivimos de una forma y por dentro somos de otra. Sincerémonos, digamos la verdad, no se puede cumplir la ley. Entonces, Pablo, te pregunto, si no se puede cumplir la ley, ¿para qué está la ley? ¿Vos estás diciendo, Pablo, que Dios nos dio una ley sabiendo que no se puede cumplir? Pablo decía, sí, es verdad. Dios nos dio una ley que no se puede cumplir. ¿Pero para qué hizo eso? Por muchas cosas. Primero, para que nos demos cuenta de que somos pecadores. Si no hubiera una ley, no hubiera un transgresor de esa ley. Entonces, para que vos sepas que sos un transgresor, Dios nos dio la ley. Segundo, para que veas qué espera Dios de nosotros y cuán lejos estamos de ser aceptable delante de Él. Y tercero, Él dice una cosa muy grande. Dice, la ley es para nosotros una maldición, porque nos condena. Lo dice en Gálatas, así de fuerte. Nosotros estamos malditos bajo la ley. Y entonces, ¿para qué está la ley, Pablo? ¿Para qué Dios nos dio los mandamientos? Para que te des cuenta cuán lejos está de Dios y tu vista se vuelva solamente ¿a qué? A la misericordia del Señor y a la gracia del Señor. Pablo, entonces, ¿para qué está la ley? La ley es un ayo. Ayo significa, es como un maestro de los niñitos que los lleva de la mano hacia el colegio o le enseña y los lleva a la verdad. La ley es un ayo que te lleva ¿a dónde? A Jesucristo. Eso decía Pablo. Nadie puede cumplir la ley. No sean hipócritas. No sean hipócritas. Jesús les decía, son unos sepulcros blanqueados. Pero él dijo, no sean hipócritas. No se puede cumplir la ley. Entonces, la ley me lleva a implorar por la misericordia de Jesucristo. La ley me lleva a buscar a un Salvador, porque ve que te hace ver que vos no podés alcanzar la pureza que Dios te exige a su santidad. Entonces la ley te lleva a Jesús, a su misericordia. Por eso todo el que entra a esta fe del Evangelio, ¿cómo entra? Entra de rodillas, entra con una bandera blanca, como dice mi hermano José Recalde. Me rindo, no puedo contra el pecado, no puedo contra el vicio, no puedo contra mi maldad, no, Señor, no puedo luchar contra tus mandamientos, me rindo. Y ahí caemos ante la gracia. Todo esto es Romanos. Lo vamos a ver, el tema de la justificación, el próximo domingo. Pero me duele el corazón, dije, de Pablo, porque me duele ver un tipo que se jugó tanto por el Señor. Hermanos, en la iglesia necesitamos muchos Pablos. Y también me ha dolido esto lo que leí del libro de los Hechos.
él humillándose. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia, al que tiene 20 años en la iglesia, 30 o 10, cuando recuerda que ha hecho tantas cosas porque le dijeron, pero que hoy ven que no era verdad, que estaba mal lo que hacía? Eso te duele el corazón. Creo que a Pablo, cuando recordaba, pesar que yo me metí con esos 4, fingiendo que era un buen judío, le hice rasurar la cabeza, y hoy estoy diciendo viva voz que eso no sirve para nada, que todo eso para mí es basura por alcanzar a Jesucristo. A veces nos pasa, hermanos, cuando vos te convertís, cuando vos llegás al camino del Señor, no te la sabés toda. Estás pensando, estás empezando. A veces hacemos cosas aún dentro de la iglesia creyendo que están bien. Y después pasa el tiempo y te pones colorado. También la gracia sirve para eso. Para que el que va a Él arrepentido te pide perdón por esas cosas, aún hechas en la iglesia, aún hechas con la buena fe, buena voluntad, pero que están mal delante del Señor. Dios te perdona, Dios te limpia, y como dice el Salmo, bienaventurado el varón al cual Jehová no inculpa de pecados. Hermanos, no quería empezar esto sin decirlo. Pablo fue contra toda la corriente de los creyentes de esa época, abrió su corazón, y lo vamos a ver en Romanos, todavía abrir más su corazón personalmente, de su vida íntima. Lo vamos a ver, porque él era un hombre que era sincero, hermanos. En la iglesia necesitamos esta clase de hombres, sinceros, sin mucha laraca, sin mucho esto, pero sinceros, que se jueguen por la palabra del Señor, por la verdad, que no tengan vergüenza de confesar aún las cosas ocultas, que se jueguen. Pablo se jugó, fue el primero que se levantó y dijo, no se puede cumplir la ley, hermanos, no se puede cumplir la ley. ¿Me entienden? Él dice en Gálatas capítulo 3, todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Dice, por la ley nadie se justifica con Dios. Lo mismo que Romanos 3:20, que por la ley ningún ser humano será justificado. Dice que la ley no es de fe, sino de obras. Dice que Cristo nos libera de la maldición de la ley. Era una maldición la ley. Y Cristo, ¿para qué vino? Para liberarnos de esa maldición. Dice que la Escritura encerró a todo bajo pecado, porque nadie puede cumplir la ley. Y todo eso te lleva a Jesucristo. Hermanos, eso en Gálatas capítulo 3. Si vos querés entender bien Romanos 4, Gálatas 3, te está hablando de eso. Ahora sí vamos al tema de hoy. Perdone la introducción. No podía dejar de decirlo. Dice Romanos 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Hermanos, si los que van a ser salvos son por cumplir la ley, primero, como la ley no se puede cumplir, la promesa es inútil. Es como yo decirle a mi hijo, bueno, si escalase el Everest descalzo y en 10 minutos te regalo este auto. Es una promesa vana porque no se puede cumplir. Esto está diciendo Pablo. Si la salvación fuera por cumplir la ley, es anulada, es la promesa, es nula, no sirve. No te está prometiendo nada porque no se puede cumplir. ¿Me entendés? Pues la ley, dice en el versículo 15, produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hermanos, la ley, primero que el que está bajo la ley y cree que la está cumpliendo, lo único que está es bajo la ira de Dios. Porque la ley es para que nos demos cuenta cuán malo, cuán viles, cuán caída que está la raza humana. La ley no es para que vos te saques pecho. La ley es para que te arrodilles y te humilles. La ley no es para yo puedo. La ley es para no puedo. No lo puedo. ¿Me entienden?
Por eso dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Está diciendo Pablo, si Dios no nos hubiera dado la ley, no nos daríamos cuenta de que somos transgresores. Si no nos da la ley, no nos damos cuenta que somos pecadores. Entonces la ley era necesaria. No es un juego que hace Dios, le voy a dar estos mandamientos para que no lo puedan cumplir. No. El amor de Dios está ahí. Le doy esto para que necesitan esto para darse cuenta, algo que no se están dando cuenta desde el día que los eché del paraíso, que están lejos de mí, que me necesitan que yo los perdone si quieren tener una comunión conmigo, necesita que yo haga esto. Entonces le doy esto para que lo reconozcan. Algún día van a aprender que yo al altivo miro de lejos, allá. Entonces la ley, o sos altivo creyendo que te la puedes cumplir, o te humillás y buscas la misericordia de Dios. Entonces te prepara, para el que es escogido, lo prepara para que venga Dios de rodillas. Señor, te necesito. No puedo, estoy bajo el pecado me domina. La transgresión a esa ley me muestra que estoy tan lejos de ti, Señor. Te necesito, Señor. Dice, versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Hermanos, me gustó mucho lo que dijo nuestro hermano Raúl el martes pasado. Hizo un recuento de la vida de Abraham, el padre de la fe, ¿no? ¿Cuántas veces metió la pata Abraham? Cuando vos recorres la historia de su vida, ves que él una vez por miedo mintió, que la puso en problema a su esposa, la negó, que casi hace pecar a un rey por esa mentira, que después se apresuró para querer ayudar a Dios en la promesa, tuvo un hijo extramatrimonial que se llamó Ismael, después lo echó al hijo con su sierva, lo echó, que hasta con una cantimplora y no sé qué cosita lo hizo caminar por un desierto para que se vaya bien lejos. En realidad era para que se muera, parece ser, porque ¿qué podía hacer en el desierto una mujer con su hijito? O sea, ¿cómo ha perjudicado la vida de ese hijo, lejos de él, Ismael, de esa sierva? ¿Cuántas cosas había hecho? ¿Cuántas veces metió la pata Abraham? Sin embargo, él es el padre de la fe. ¿Por qué? Bueno, porque por más que haya tenido imperfecciones, por más que haya estado envuelto en muchas cosas malas, él tuvo fe a la promesa del Señor. Y después vas a ver cuando termine este capítulo que estamos viendo que nosotros no somos muy distintos a Abraham. Abraham Dios le dijo, tu descendencia va a tener esta tierra. Se le dijo, tus hijos, tu descendiente van a tener un Dios que se va a llamar Yahvé, que voy a ser yo. Y yo voy a ser Dios tuyo y el de tu descendiente. Le hablaba de muchas descendencias, de muchos pueblos, de muchas naciones, y él no tenía ni siquiera un hijo legítimo. Hermanos, tenía casi 100 años Abraham. Se miraba a sí mismo y era imposible. Miraba a su esposa, que también tenía casi 100 años, estéril, fuera ya del tiempo, pero también miró a Dios y dijo y pensó, y ahí nació esa fe que dice, él puede incluso traer vida a los muertos, él puede hacerlo todo. Y él creyó, le creyó a Dios, le creo a Dios, le creo a Dios. Y bueno, y esa fe fue la que fue contada como una justicia,
como si hubiera hecho algo, una gran obra, Abraham, simplemente por creer. Entonces, dice el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios, el que llama las cosas que no son como si fuese. Abraham lo llamaba Abraham, te vas a llamar ahora, que significa padre de multitudes. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Y por qué te dice Pablo esto? Porque algún día a vos y a mí te van a decir, vos sos justo, vos sos justo. ¿Por qué? Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Vos no tenés pecado. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso lo vamos a ver en la justificación. Dice el versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Hermanos, para alcanzar la promesa de Dios, Él no consideró su cuerpo, su vida. No se consideró a sí mismo, no se vio. Hermanos, para la salvación es lo mismo. Si vos te mirás a vos mismo, realmente, si vos te mirás a vos mismo, decís, yo no puedo ir al cielo. Yo no puedo alcanzar la gloria que Dios promete de entrar en su reino. Si me miro a mí mismo, yo no lo voy a poder creer. Él se miró a sí mismo, no se miró a sí mismo, ni miró a Sara, sino que miró al Dios que estaba haciendo la promesa. Muchas veces en la vida del creyente, cuántas veces caemos, cuántas veces le fallamos, y vos en ese momento decís, yo no merezco todo lo que el Señor me dio, no puedo, no puedo ni pensarlo. Pero la cuestión no es lo que somos nosotros, sino en quién hemos creído. Dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermanos, él era viejo, tenía la esposa vieja, y sin embargo, ¿sabe lo que hacía? ¿Cómo termina diciendo? Daba gloria a Dios, alababa a Dios, porque ponía la mirada en Él. Puso la mirada en Dios, el Dios ese que hacía la promesa, no en sí mismo, sino en Él. Y por eso le creyó, porque si se miraba a sí mismo no iba a poder creer, pero él puso la vista en Dios. Y aún cuando todo le parecía imposible, alababa a su Dios. Hermanos, qué lindo cuando vos alabás a Dios en el momento de tu angustia, de la sequedad de tu vida, cuando te falta todo, cuando te falta lo que anhelás, cuando en ese momento alabás al Señor. Ahí estás mostrando en quién crees. Hay personas que en ese momento se quejan con su Dios, supuestamente le hacen recordar sus promesas. Qué lindo es decirle al Señor, Señor, creo en ti, nada más. Ya sé lo que hablaste, tú también sabes. Acá te quiero decir que te amo, Señor, que tú eres el centro de mi vida, que no importa lo que pase. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, acá estoy, Señor, alabando tu nombre. Te quiero, te amo, Señor. No hay mejor momento para alabar al Señor que cuando estás pasando un mal momento. ¿Escuchaste? No hay mejor momento para alabar a Dios que cuando estás pasando por un mal momento. Es el momento ideal de mostrarle al Señor cuánto le amás. Es el momento justo para mostrarle lo que hay en tu corazón, tu amor a tu Señor. Dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham
creía que Dios era poderoso para hacer lo que prometió. Hermanos, ¿cuántas promesas tenemos de Dios que tenemos que hacer igual? Sí, Señor, tú lo dijiste, yo creo que tú eres poderoso para hacerlo. Tú dijiste que, una promesa, no sé, que el ángel del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, Señor, tú eres poderoso para hacer eso. Que caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000. Señor, tú eres poderoso para eso. Hermanos, para estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, yo lo creo. Tú eres poderoso para hacerlo. Hermanos, esto es la fe. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, cuando vos querés cumplir la ley con soberbia para que ese cumplimiento tuyo sea contado como justicia, fracasás. Cuando vos te agarrás de la misericordia del Señor y la gracia, esa fe cuenta como justicia. ¿Entendés? Esto es por fe, no es por obras, es por fe, para que nadie se gloríe. Todos estamos bajo pecado, dice Gálatas. ¿Por qué? Porque nadie puede ser soberbio y decir, yo hice esto. Nosotros no hicimos nada. Nosotros hicimos para la salvación tanto como hizo Abraham para tener un hijo. ¿Qué hizo? Nada. ¿Qué podía hacer? Nada. Somos iguales. Dice versículos 23 y 24. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, Abraham tuvo fe. ¿Por qué? Porque él era un viejo casado, bueno, perdón que lo diga así, ¿no? Porque él era un viejo casado con una vieja, estaba esperando tener un hijo, y como no podía hacer nada de todas esas cosas, era imposible para él, puso su fe en Dios para alcanzar la promesa. No se miraba a sí mismo, sino al Dios de la promesa. Y acá dice, termina Romanos 4, 24, diciendo, nosotros somos igual que él, igual que Abraham, la misma fe que nos es contada por justicia. ¿Qué? ¿Por qué ustedes van a tener hijos viejos? No. Está hablando de la promesa que Dios nos hizo, de que Él nos iba a redimir, que nos iba a dar vida eterna, que íbamos a ser salvos, que nuestros pecados iban a ser perdonados, que íbamos a reinar con Él en el mundo, que nos íbamos a sentar en su trono con Él. Tantas promesas, pero ¿cómo la vamos a alcanzar? Igual que Abraham, no mirándonos a nosotros mismos, sino mirándolo a Él. Hermanos, ¿por qué tú hoy puedes decir, yo no tengo pecado en mi vida? No es por lo que yo hice, sino por mi fe que puse en Él. Él lo hizo y Él me lo regaló por gracia, este regalo de la salvación. Hermanos, acá termina Romanos capítulo 4. Si les pareció algo sombrío lo que hemos visto anteriormente, capítulo 5 empieza ya esa luz que necesitamos para alegrarnos, porque cuando entendés Romanos decís, gracias Señor, soy salvo, nadie me va a arrebatar de tu mano, porque no depende de mí, sino de ti. Si dependiera de mí tendría dudas, pero ahora entiendo que todo lo hiciste tú. Hermanos, en la iglesia el otro día ya nos dimos cuenta que esa fe que nosotros tuvimos al principio de aferrarnos en el Señor, nosotros creíamos que era nuestra. Ay, sí, yo porque un día me arrepentí y lo encontré. Pero después nos dimos cuenta, pasando varios años, que no fuiste vos, sino que esa fe fue un regalo que Dios te dio para que te des cuenta, para que reacciones y para que te asíes de Él. Hasta esa fe inicial no fue nuestra, fue un regalo de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere.
Y la traducción dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le arrastrare. Hermanos, no tuvimos fe. Él nos regaló esa fe.